Que Dios les bendiga en esta mañana. El mensaje de hoy es tan importante y tan urgente que usted lo escuche y que usted pueda entenderlo. Muchos creyentes están tristes porque por esta pandemia, por este confinamiento, el gobierno ha ordenado cerrar los templos. Pero en esta mañana yo quiero decirle que eso es imposible. La única persona que puede cerrar los templos es usted como creyente. Porque usted es el templo de Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted es el templo. Si usted cierra su boca, usted ha cerrado el templo. Pero si usted es una carta abierta al mundo, si usted está haciendo luz y sal, usted es un templo abierto. Es decir, no pueden cerrar los templos, ningún gobierno, ninguna autoridad, porque el templo es cada creyente. Donde hay un creyente siendo luz, siendo sal, siendo carta abierta, ahí hay un templo abierto. El templo es un lugar para adorar a Dios. Cuando usted adora a Dios, ahí hay un templo donde se está adorando a Dios. El templo es un lugar para estudiar la palabra de Dios. Cuando usted enseña la palabra de Dios, ahí hay un templo donde se está predicando a Jesucristo. Somos cartas abiertas, somos llamados a hacer sal, a hacer luz. Qué importante es entender esta verdad. Quiero compartir con ustedes 3 premisas de esta mañana. Primero, somos el templo de Dios. 1 Corintios 3:16 dice que somos el templo de Dios y que Dios mora en nosotros, cuando Él está hablando acerca de las obras que hacemos. 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, cuando nos está recomendando huir de la fornicación. 2 Corintios 6:16 dice que somos el templo del Dios viviente y por eso no debemos unirnos en yugo desigual. Efesios 2 del 21 al 22 dice que somos un templo santo para morada de Dios. La iglesia es un templo santo para morada de Dios en espíritu. Miren, no es un edificio, no es 4 paredes, es cada creyente, es la iglesia. Pedro dice que somos piedras vivas que forman una casa espiritual para morada de Dios. La iglesia es esa casa espiritual donde Dios mora. La iglesia es esa conglomeración de piedras vivas que forman ese templo de la morada de Dios. Por eso mucha gente está triste. ¿Cuándo abrirán los templos? Ya no van a abrir los templos están cerrados. No, eso no es verdad. Usted está equivocado. Usted es el templo de Dios. Y si usted es una carta abierta, si usted está haciendo luz y sal, si usted está brillando como luminar en medio de una generación maligna y perversa, usted es un templo abierto. Y eso es lo que está diciendo la Escritura. Hay otra verdad que usted necesita conocer, otra premisa que quiero compartir hoy. Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. Eso lo dice el libro de Hechos 17:24. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él está en el cielo, en el cual es su trono. Como dice en el libro también de Hechos 7:48, Esteban, cuando está hablando a los judíos, cita Isaías 66 del 1 al 2, donde dice: el cielo es mi trono. ¿Dónde está la casa que me puedan edificar? El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Por eso, cuando Salomón edifica el templo, en 1 de Reyes 8:27, él dice: los cielos de los cielos no pueden contenerte. Ciertamente Dios no habitará en una casa hecha por el hombre. Sin embargo, él dice: pero Señor, hemos hecho esta casa, y tú escucharás ahí la oración. Sí, es importante el lugar donde nos reunimos como iglesia, donde nos congregamos para adorar a Dios, para alabar a Dios. Es importante tener un lugar donde la iglesia se entrena para alcanzar al mundo. Pero recuerde, el templo es usted. Cada creyente forma ese edificio, esa casa espiritual en la cual Dios es adorado y exaltado. Usted es esa piedra viva, que no esté muerto. Como dice Apocalipsis, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Creo que usted hoy decide, ¿está vivo o está muerto? Si usted está proclamando a Cristo, brillando como luminar, entonces usted es una piedra viva.
Primera premisa, somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros, Dios mora en nosotros. Efesios dice 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nuestro corazón es el lugar santísimo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Segunda premisa, Dios no habita en lugares construidos por el ser humano. Usted no puede encasillar a Dios, no puede enclaustrar a Dios en 4 paredes. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, menos un edificio. Toda la tierra está llena de su gloria. Él es el Dios omnipresente, está en todo lugar. Él es el Dios trascendente, está más allá del tiempo, del espacio. Está más allá de todo lo que usted puede imaginar, pero también es el Dios inmanente porque está tan cerca de nosotros, tan real como el aire que respiramos. Él está dentro de nosotros. Cristo dijo, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y también dijo que Él nos daría al Espíritu Santo, con el cual somos sellados. Mire, la Trinidad mora en usted porque usted es el templo del Espíritu Santo. Dios no habita en edificios hechos por el ser humano. Los gobiernos pueden mandar a sus ejércitos cerrar edificios, pero no pueden cerrar ni callar al templo de Dios. Solo usted lo puede hacer. Cuando usted cierra su boca y ya no alaba a Dios, ya no predica del Señor, usted es un templo cerrado, usted es a lo mejor un templo vacío, un templo muerto. Pero si usted es una piedra viva, está brillando como luminar, está haciendo luz, está haciendo sal, es una carta abierta, entonces usted es un templo imposible de cerrar. Una tercera premisa. Si usted tiene a Cristo, usted tiene algo más importante que el templo, porque Jesús dijo, alguien mayor que el templo está aquí. Cuando hablaba del día de reposo, Él decía, los sacerdotes profanan el día de reposo porque ahí trabajan y hacen sacrificios. Y aquí hay alguien mayor que el templo. Jesús es mayor que el templo. Cuando viene la Nueva Jerusalén, Mateo 12:6, Jesús dice, aquí hay alguien mayor que el templo. Y Apocalipsis 21:22 dice que cuando Juan ve la Nueva Jerusalén, ahí no había templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran el templo. Si usted tiene a Dios en su vida, si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene algo mayor que el templo, que es la misma presencia de Dios. El templo era un lugar donde los judíos encontraban la presencia de Dios, iban a adorar a Dios. Pero si usted tiene a Cristo, usted tiene a alguien mayor que el templo. Mire, qué maravilla. Por lo tanto, ¿por qué estar ahí tal vez tibios, fríos, muriendo espiritualmente porque no puedo ir al templo? Sin entender que usted ahí donde está puede tener comunión con Dios. Ahí donde está usted debe adorar a Dios, debe proclamar del Señor como un templo abierto. Qué importante es entender estas 3 premisas. Somos el templo de Dios, Él mora en nosotros. Dios no habita en un templo hecho por manos del hombre. Dios no puede estar enclaustrado, encasillado. Usted no puede meter en un gueto a Dios y tenerlo ahí en 4 paredes y visitarlo solo los domingos, de vez en cuando. Hay otros que nunca, hay otros que están felices que no se abran los templos. Como decía en Malaquías, qué fastidio esto de estar yendo allá. Y hay otros que en verdad añoran, como los judíos añoraban desde el cautiverio y decían, oh Jerusalén. Aún Daniel oraba en la dirección hacia el templo y añoraban ir al templo y añoraban reconstruir el templo. Pero recuerde, el templo somos cada uno de nosotros. ¿Por qué era importante el templo? Recuerden, en el paraíso Dios se paseaba ahí en medio de la creación y hablaba directamente con el hombre. Por causa del pecado, esa comunión se rompe. Ahora el hombre se comunica con Dios en un altar de adoración, donde presentaba sus sacrificios. Cuando viene Moisés, ese altar es introducido en un tabernáculo. Con David y luego Salomón construye el templo y ese tabernáculo y ese altar es introducido ahí en el templo, en el lugar santísimo donde la gente se comunicaba con Dios y entraba el sumo sacerdote. Pero luego viene Jesucristo y Dios levanta un tabernáculo aquí en la tierra, donde ahí estaba Dios encarnado en ese tabernáculo. Cuando Cristo se va al cielo, Él envía el Espíritu Santo a cada creyente. Ahora cada creyente se convierte su corazón en un altar, su cuerpo en un tabernáculo, en un templo donde mora Dios y donde usted puede adorar a Dios. Sí, es importante el edificio donde nos congregamos. Quiera Dios que pronto puedan reaperturarse esas casas hechas por el hombre. Pero este principio es más importante porque tiene que ver con su comunión con Dios y tiene que ver con su ministerio como creyente. Usted es el templo de Dios, usted es el templo del Espíritu Santo y tiene que ser santo, estar consagrado, cuidado para Él.
no dedicado a la vagancia, al ocio, sino siendo luz, siendo sal, siendo cartas abiertas, siendo luminares en medio de una generación maligna y perversa. Esta verdad es tan importante que usted la comprenda, la entienda y la empiece a vivir cada día. Si usted es un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, el Espíritu de Dios está en usted, Dios vive en usted, Cristo vive en su corazón. Empiece a alabar, a adorar, a exaltar al Señor y empiece a proclamar su palabra, su evangelio, su buena noticia. Empiece a hacer luz, sal, a brillar como luminar y a hacer cartas abiertas en este mundo. Que esta verdad haya llenado de paz, de consuelo, de gozo su corazón. Dios les bendiga.